Son las 6:30 de la tarde. Linda tarde fría, 10 grados, la temperatura va a seguir bajando fuertemente, probablemente, y de golpe. Ya está bien oscuro. Vamos a conversar de economía. El gobierno trata de que la economía justamente no se enfríe. Estos son los titulares de los diarios de hoy. El gobierno coloca bonos desde el Tesoro, ya lo venía haciendo desde antes el Banco Central. La emisión de pesos dicen que es bastante importante y las tasas son bastante altas también, ¿no? Esto daría cuenta de una pretensión del gobierno de aparentemente mantener los niveles de consumo altos, mucho más si pensamos en que se están ya desatando los efectos de las paritarias y aumentan algunos subsidios, ¿no? Por el otro lado, y esto es curioso, el título de hoy que en la cadena de pagos empiezan a aparecer cheques devueltos, pero de eso hablamos más tarde. Conversamos ahora con la doctora Marina del Poyetes del estudio Bain. Marina, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, todo en orden. Tratando de imaginar cómo van a ser estos meses antes de las elecciones, si es que el gobierno sigue expandiendo el gasto y si estos números que se publican son ciertos, digo, lo de la expansión monetaria y los del endeudamiento. Sí, a ver, digo, tres cosas, digo. Primero sí, digamos, hay una política, digamos, que intenta, usando el tipo de cambio como semi-ancla, una paritaria que duplica, si querés, el ritmo de devaluación y un gasto público que crece unos 10 puntos arriba del crecimiento de la recaudación, bueno, forzar la dinámica del consumo en los meses que vienen y eso pareciera que anda. O sea, después de la caída de la actividad del año pasado, y del consumo, digamos, por los efectos al revés, que había generado la devaluación de enero, bueno, ahora todo se da un poco vuelta y estás en el mejor momento del año. Probablemente los próximos 2 o 3 meses sean similares. Desde el punto de vista del financiamiento digamos, de la brecha fiscal, en rigor estás como en un tercer estadio, digamos, si uno recuerda, digamos, hasta el año 2009-2010 Argentina tenía superávit. En el 2010 empezó, digamos, la pelea con el Banco Central por usar el financiamiento monetario. En ese momento era la pelea por las reservas. 2010, 2011, 2012, Argentina se financió con el Banco Central, el Tesoro se financió con el Banco Central, o sea, le pedía al Banco Central todos los pesos y todos los dólares que necesitaba para financiar la brecha. Eso generó un deterioro del balance del Banco Central, una caída en la demanda de pesos, una corrida, si querés, hacia el dólar, que eso terminó en los controles de capitales de principios de 2012, inmediatamente después de unas elecciones, donde el gobierno había ganado con el 54% de los votos, y en un esquema, si querés, similar al que tenés hoy por hoy, en términos de impulsar el consumo, con el dólar funcionando como semi-ancla, y la política fiscal empujando. Entonces se está como repitiendo la fórmula, ¿no? Está repitiendo la fórmula, pero con menos grados de libertad, porque de nuevo, digamos, en 2012 con los controles cambiarios, el intento de seguir financiando con el Banco Central al fisco, con tasas de interés negativas o muy negativas, bueno, chocó contra la corrida que tuvo el Banco Central a finales de 2013, y si querés, con la devaluación de principios de 2014. O sea, en un esquema de cepo o de controles cambiarios, también se generaba una corrida contra el Banco Central. De alguna forma, los importadores le pedían los dólares, las personas pedían los dólares a partir de la compra de pasajes o a partir de la compra de autos importados, y el central perdió reservas y finalmente terminó moviendo el tipo de cambio. Desde entonces es un cambio en la estrategia, o sea, el financiamiento monetario de la brecha, en principio, vuelve al Banco Central a través de la emisión de pasivos remunerados. O sea, primero emite pesos por una ventanilla y después los retira a través de la emisión de letras notas. O sea, desendeudas al Tesoro en un contexto de desequilibrio fiscal usando el financiamiento del Banco Central, pero ya desde 2014 el Banco Central empezó a tomar deuda. ¿Sí? O sea, empezó a tomar letras y notas, que emitía pasivos con tasa. Hasta ese entonces eran pesos. En el último, digamos, sobre todo desde fines de 2014, digamos, cuando después de que se cortó la agenda del crédito, porque te pasó lo que te pasó con los holdouts, digamos, el Corte Suprema no te dio la salida, bueno, el Banco Central consiguió algunas cantimploras, le llamamos nosotros, algunos mecanismos de financiamiento, entre otros el swap de China, y entonces el Central empezó a tomar deuda en pesos, que dijimos antes, y deuda en dólares. Pero hasta entonces tenías un tesoro que se desendeudaba y un Banco Central que tomaba deuda. En el último año,
lo que empezó a cambiar de nuevo la estrategia. O sea, el que empezó a tomar deuda del mercado fue el Tesoro. Sí, está a dos motores, ¿no? Están consiguiendo o más emisión y más deuda, ¿no? Es como que... En realidad la emisión este año del Banco Central no está fuerte, o sea, todavía no usó nada de utilidades del Banco Central y apenas se transfirieron cerca de 17.000 millones de pesos a adelantos transitorios, o sea, todavía el financiamiento monetario de este año fue realmente acotado. En principio lo que vos tenés es, de nuevo, el Tesoro tratando de conseguir pesos en el mercado a través de la colocación de bonos cada 15 días, que es esto que colocaron ayer. Allá van 30.000 en lo que va de 30.000 millones de pesos en lo que va del año. Y al mismo tiempo, para que la tasa de interés no siga subiendo, o sea, para no generar crowding out sobre la economía, lo que tenés es el Banco Central devolviendo parte de la liquidez que había sacado antes a través de los pasivos remunerados, las letras y notas. Por eso la base monetaria crece, pero de nuevo no es emisión primaria, es emisión secundaria. Sí, está soltando los pesos que antes aspiraste, así sería. Exactamente, o sea, le estás dando liquidez para que pueda conseguir esos pesos en el mercado sin subir la tasa de interés. Sí. Y al mismo tiempo lo que tuviste fue el Tesoro incursionando en el mercado de deuda en dólares, por primera vez, con la colocación del Bonar 24, hace 2 meses atrás, que fue la primera colocación en deuda medianamente relevante del Tesoro por 1.400 millones de dólares. O sea, este año empezó a tomar deuda el Tesoro, pero de nuevo, partiendo de niveles de deuda muy bajos, como consecuencia de la estrategia de haberse desendeudado usando el Banco Central, si querés, en un contexto de déficit. Ahora, imaginemos que efectivamente esto da resultado, que el ancla cambiaria se mantiene ahí hasta las elecciones, que las paritarias duplican los salarios, duplica el aumento del dólar. Oficial, sí. Claro, oficial. Los salarios en dólares se han subido. Que efectivamente existe un poco más de consumo y algunos viajes al extranjero porque el dólar se queda atrasado y de golpe ponemos primavera en el medio del invierno, ¿no? Porque eso es lo que se está tratando de consumo. ¿A tu juicio se está forzando para esto mucho la brecha fiscal? ¿Estructuralmente pueden quedar secuelas más difíciles de remontar? ¿Es preocupante que el gobierno tome todos estos pesos a tasas altas con una inflación que sigue sostenida? ¿O esas luces amarillas no son tan naranjas? No, la realidad es una brecha fiscal primaria, digamos, antes de intereses es muy alta. O sea, uno proyecta para este año cerca de 4 puntos del producto. Tenés una brecha de intereses chica, o sea, tenés un déficit financiero, carga de intereses de Argentina es alrededor de, en el mercado, la relevante, es alrededor de 1% del producto. O sea, tenés una brecha fiscal de 5 con una carga de intereses de 1 punto del producto. Brasil hoy, digamos, este año, después de la devaluación y la suba de tasa de interés, tiene una brecha de 8. Lo que pasa es que es exactamente al revés, tiene equilibrio primario y 8 puntos de intereses. Como Brasil se financió o financió el exceso de consumo con deuda, hoy tiene una carga de intereses muy alta. Argentina, como no se financió con deuda, sino que se financió con impuesto inflacionario, tiene una inflación más alta y tiene dificultades, en todo caso, para pensar en cómo dotar de competitividad a la economía, pero en paralelo a eso tiene una carga de intereses muy baja. Claro, muy Ahora, interesante. si vos empezás a mutar, digamos, con el equilibrio fiscal de partida, a financiarte con deuda y a 5 puntos por año, y si no bajas la tasa de interés, si no te baja fuerte la tasa de interés, lo que hoy no es un problema, que es la deuda, en algún momento puede empezar a generarse. O sea, es para, no es un escenario sostenible a largo plazo. Ahora, me dejaste la pregunta casi tras tu comentario, ¿no? Porque ya sea que Brasil financió con deuda su consumo, como a lo mejor lo hicimos nosotros en los 90 acá. No sé si es parecido el ejemplo, pero uno podría imaginarse mucha deuda y mucho consumo. Es cierto que ellos han devaluado después, pero en el fondo todo eso pesa en tasa de interés, como debe haber pesado de la Rúa. Y acá lo financiamos con emisión, pero con una brecha fiscal al principio. La pregunta es si la convergencia de Argentina y Brasil, más temprano que tarde, no es la misma. Es decir, una economía que se enfría mucho, exportaciones que se caen un montón, algún estrangulamiento en el sector externo. Es decir, si no vamos caminando por detrás de Brasil, aunque por el pasillito de al lado, ¿no? Sí, son distintas las dinámicas, ¿no? Porque Brasil hoy por hoy lo que tiene es una política monetaria muy contractiva. Brasil tuvo en los últimos 20 años una tasa de interés que era 10 puntos positiva. Sí. Y tuvo una política monetaria muy contractiva. Una política monetaria muy contractiva y una política fiscal que ahora empieza a ser contractiva. O sea, Brasil, para seguir siendo investment grade y para que los mercados, no le bajen la calificación,
tiene que anunciar un ajuste fiscal de 2 puntos del producto. Entonces hoy tiene de nuevo la política fiscal y la monetaria jugando en contra. Sí. La ventaja que tiene Brasil, después de años de haber tenido una política monetaria que priorizó la demanda de pesos a la inflación baja, es que pudo mover el tipo de cambio y creó una ganancia de competitividad Claro. muy fuerte. O sea, hoy Brasil vuelve al tipo de cambio real de 2006. Ahora, de nuevo, en este mundo, digamos, donde el comercio no crece, esa ganancia de competitividad queda detrás, digamos, de los impulsos monetario y fiscal bien contractivo. En este año Brasil puede caer. No puede caer, no, va a caer. Va a caer, Los va a bancos de inversión en 1,5, en torno a 1,5, yo creo que Brasil puede caer bastante más. ¿Y acá Argentina cómo cierra? ¿Con el dólar vos creés que hasta las elecciones, hasta el fin del año, con tal y como está planteada la ingeniería monetaria y financiera, está tranquilo? El gobierno llega muy cómodo, digamos. Es que nunca en un esquema de controles cambiarios el Banco Central define el valor del tipo de cambio. O sea, eso es lo que quedó muy claro el año pasado. El año pasado, cuando te faltaron dólares, el Banco Central, cuando te faltaron dólares, el Banco Central definió cerrar el grifo, no entregar los dólares, pero no mover el tipo de cambio. Si vos conseguís dólares financieros, bueno, podés en todo caso abastecerlo a la importación y mejorar el nivel de actividad, que es lo que te está pasando este año, pero de nuevo, digamos, el ajuste vía precio es un ajuste que define el Banco Central. Está clarísimo. El mercado no te devalúa. Así va a ser. Muchas gracias, muy interesante como siempre, muy amable con nosotros. No, gracias. La doctora Marina Del Pogghetto, economista del estudio Bain.